Pues listo, amigos y amigas, vaya que Fernando me dejó este estrado calientito con las reflexiones que hizo sobre la nueva geopolítica de los minerales. Y a mí me toca compartir con ustedes un poquito cuál es mi visión del México donde estamos haciendo minería. Él ya adelantó algunas reflexiones interesantes, pero a mí siempre me gusta, como empresarios, que somos muchos los que estamos aquí, poner en perspectiva en dónde sí, en dónde no, cómo sí, cómo no se pueden hacer ciertas cosas en el país. Y traigo un análisis un poquito primero hablando de México en general, luego me voy a ir al potencial minero en lo particular y voy a hacer unas reflexiones finalmente de este estado que amablemente nos aloja con consideraciones de ese optimismo que me caracteriza, le llamo yo el optimismo estratégico, donde hay que saber bien qué hacer y cómo hacer. En primerísimo lugar, hasta allá, con este micrófono, allá atrás, ¿me escuchan bien? Nada más quiero estar seguro. Sí, ok. Primero que nada, ¿qué está pasando con el crecimiento en el país? A ver, necesito que no me tapen a mi operadora estrella, el cuate me está tapando el esto. Listo. Dos datos que necesito que tengan en mente en esta mañana. Primero, justo ayer se anunciaron los criterios revisados, se llaman precriterios de política económica para el año que entra, donde Hacienda revisa los criterios para el cierre de este año. Hacienda es un optimista empedernido, no tengo nada que discutir con el secretario de Hacienda. Él cree que vamos a crecer este año 1.9%, en el escenario optimista siguen pensando que vamos a crecer 2.59%, lo respeto, lo aprecio, pero creo que estoy más del lado del Banco de México, que en su escenario medio dice que si las cosas no se nos empeoran, vamos a crecer 0.6%. ¿Qué escucho en el sector privado a donde voy en el país? Y le consta aquí a algunos amigos que por la naturaleza de lo que hago, me la paso del tingo al tango, en el sur, norte, oriente, este y oeste. El sector privado dice, si crecemos arriba de 0, vamos a ser felices. Porque todo el tiempo estamos escuchando de, y si pasa esto hay recesión, y si pasa esto podría haber recesión. Entonces vamos a tener un año flat, nada más pongámonos en esa perspectiva. La tasa de interés va a seguir bajando, estamos en 9, el pronóstico es que baje a 8, en una de esas baja un poquito más de 8, esa es buena noticia. ¿Saben para quién en primerísimo lugar? Para el gobierno federal, que tiene un reto de deuda pública importante. Entonces, están más que abusados de qué tan rápido va a ir bajando. La inflación, en un sector como este sí quisiera recordar que el Banco de México tiene un rango en el que es su objetivo de inflación para México. Es entre el 2 y el 4%. Entonces, para no ser técnico, pero sí ser claro, cualquier número que esté entre 2 y 4 los hace tremendamente feliz. Los hace más feliz que se parezca a 3 y los hace putri feliz que se parezca a 2. Pero digamos, en el momento en que la inflación entra en el rango, deja de ser una cosa incómoda para la economía. Y al ser una cosa que deja de ser incómoda para la economía, entonces eso relaja un poquito la presión de mantener una tasa arriba. En mi gusto personal, quienes me ven en El Financiero saben que eso lo opino en público y en privado, el spread, es decir, la diferencia entre la tasa americana y la tasa mexicana está mucho más alto de lo que debería. Cuando alguien se preocupe por qué, digamos, dónde se ve la presión para mantener inversión en portafolios, es en ese spread de tasa. Entonces hay margen para poder reducir esa tasa de manera importante. Pero otra cosa que lo tengo que decir, con conciencia de dónde estoy, quién está enfrente, es hoy tenemos claro que hay un gobierno con eficacia administrativa desdibujada. Pónganla donde quieran, lo estoy diciendo diplomáticamente. Es decir, si el gasto público se ha reducido, si el dinero se ha ido a un cajón en lugar de a otro, si hay prioridades cambiadas, si hay voces que dicen para acá, hacia allá,
Eso desdibuja las capacidades burocráticas administrativas. Punto y aparte de la política pública, es decir, voy a hablar de otras cositas ambientales al rato y sociales al rato, pero punto y aparte de eso, hay una capacidad burocrática desdibujada que no nos tiene que ser, digamos, ajena. Y segundo, hay criterios limitantes. A mí cuando platico con un legislador, cuando platico con un funcionario, cualquiera que sea su nivel de responsabilidad, origen partidario, filias o fobias, lo que estoy siempre tratando de identificar es cuáles criterios limitantes al libre ejercicio del sector privado tiene. Y cuando identifico esos criterios limitantes, entonces la interlocución, si soy pro algo, sé por dónde hacerla, y si pienso que deberían de hacer menos de otra cosa, es más fácil tener una conversación ordenada, ¿ok? Bajo esa otra lógica, el país tiene un déficit de infraestructura y de infraestructura que ya tenemos. O sea, quizás Sonora es la excepción, pero cuando viajo a otros estados, lo que escucho es que los caminos no tienen el mantenimiento idóneo que se deben de tener, los caminos secundarios tienen un rezago, hay caminos accesorios que tienen ahí, hay presión de puertos, hay disminución en la eficiencia operativa de las aduanas. A eso me refiero con tenemos un déficit de infraestructura. Es una oportunidad para el que la sepa ver en ciertas cosas, es un problema para quien la padece en otras cosas. Yo no lo quiero ver en blanco y negro, esto es de gris en tonalidades y lo que hay que aprender es saberlo con inteligencia. ¿Ok? Ese es un México grosso modo. La primera pregunta que quiero poner frente a ustedes, y cada quien puede hacer su pronóstico, es si le vamos a dar el beneficio de la duda al gobierno federal de que va a acabar con un déficit de 4% este año. Déjenme recordarles una cosita, el año pasado, que abrieron los cajones, sacaron la tarjeta de crédito del gobierno federal, se pusieron a gastar, que terminamos en 5.9% de déficit. 5.9. Ahora, este año dijeron, lo vamos a reducir. Primero habían dicho que a 2.5, luego se rajaron, dijeron que 3.9, ayer dijeron que bueno, que bueno 4. A mí me costaba mucho trabajo creerle al que había hecho el desorden que ahora sí iba a ordenar. Me refiero a Rogelio Ramírez de la O, que ya no es secretario de Hacienda en México. Y este nuevo secretario tiene el gran reto de, como la economía se le está frenando, eso está indiscutible, entonces tiene que cortar a la misma velocidad de la exigencia con la presión política que eso conlleva para llegar a este número. Si no llega a este déficit y lo incrementa nuevamente, las presiones sobre las finanzas públicas van a seguir creciendo de una manera relevante y eso se vuelve un foco rojo para todos los sectores de la economía. Entonces, tengamos ese dato, es el único macroeconómico que los invito a seguir. De una vez hablo de este tema que siempre me preguntan en las pláticas. Oye, Mauricio, ¿y en seguridad pública las condiciones mejoran? Yo sí creo que hay un cambio, pero lo voy a dividir en dos partes. Hay un cambio notorio en un secretario de Seguridad Pública Federal que está poniendo atención focalizada en ciertas cosas. No me gustaría negarlo, el hombre tiene mérito, creo que tiene una labor titánica, le doy el beneficio de la duda de persona dedicada a la tarea y se está viendo en ciertas acciones, más en términos de la agenda de Estados Unidos que de la agenda nacional, pero eso no le quita, digamos, puntos al mérito que le quiero conceder. Mauricio, eso está cambiando las condiciones estructurales de seguridad pública para los negocios, no nada más esta industria, sino los demás. La respuesta es, creo que no. Creo que no porque las capacidades institucionales no han variado y porque básicamente tenemos otros problemas que están influyendo en el asunto. Entonces, la seguridad pública pragmática, la que nos interesa a los que operamos negocios en todo el territorio nacional, sigue siendo de pronóstico reservado y sigue siendo de cuidado excepcional. Los primeros que nos tenemos que cuidar somos nosotros mismos. El Estado nos cuida con capacidades limitadas y voluntades focalizadas. Esa es mi descripción técnica del asunto.
Bajo esa premisa, amigos, y cuando digo el Estado, por cierto, me refiero al Estado nacional, no me refiero al Estado en particular en donde estamos. Y todo esto en el paraguas de la reforma judicial, que voy a dejar espacio para que me hagan la pregunta que ustedes quieran. Y la gran interrogante, aquí habrá gente que esté muy entusiasmada de lo que esté pasando, habrá gente que esté muy escéptica de lo que esté pasando, todavía hay gente enojada con lo que está pasando, lo que quieran quiero. Yo la pregunta que me quiero responder como analista de los negocios es cómo acabará funcionando aquello nuevo que va a funcionar. Porque ya tengo claro que va a dejar de funcionar. No sé si estoy siendo claro en esto y no estoy jugando con las palabras. Es decir, el cambio está dado. Los jueces los vamos a elegir. La mitad del Poder Judicial se está renovando. La otra mitad se renovará en un tiempo perentorio. En cualquier organización del planeta, si tú renuevas el 100% de la dirección en menos de 3 años, es una sacudida fuerte, compleja, de nuevos métodos, nuevos criterios, nuevas reglas, nuevas formas, nuevas mecánicas, nuevos procedimientos, nuevos órdenes, nuevos desórdenes, nuevas prioridades, nuevas desprioridades. Y entonces lo que vamos a tener en el judicial es un aprendizaje de ese nuevo judicial entre ellos mismos y luego del judicial con los judicializados. No sé si me explique, con los que vamos a la justicia. Y en medio, toda la comunidad jurídica que interactúa eso va a tener que aprender estas nuevas formas. Entonces, en esa lógica se vienen 3, 4 años para entender cómo va a funcionar aquello que vaya a acabar funcionando. Por lo pronto, yo modestamente, lo único que les digo, estoy decidiendo si voy a votar o no, pero básicamente porque como eso de que me gusta ir a votar por gente que ya estudié, pues está canijo estudiar todos los que nos va a tocar votar, pero bueno, cualquiera que me quiera abonar argumentos a favor o en contra, lo voy a escuchar con orejas de elefante. Pero el problema es cómo va a funcionar lo que va a funcionar. Y permítanme decirlo con pragmático, va a funcionar de alguna manera. No sé si de la mejor manera, pero va a funcionar de alguna manera. Y por cierto, los estados, la otra vez le oí decir, estamos en Vallarta en un evento con arrendadoras que están preocupadísimas por este entorno, algo que me captó la atención a una jurista especializada que se llama Ana Laura Magaloni. Y Ana Laura lo que decía es, si antes lo federal era el rescate de la justicia cara, ahora lo estatal se vuelve la prioridad de la justicia práctica. Entonces, mucha conversación de los estados y me parece que la mejora del judicial en el futuro va a venir del norte hacia el sur, por diversos argumentos que podré dar después. Entonces, los estados del norte como el que estamos tendrán que ser pioneros en resolver cómo va a funcionar lo que va a funcionar. Dejo esa reflexión para un poquito más adelante. Ahora, este año es un año de vientos cruzados. Hay buena información, hay otra información preocupante y hay un sector que nos ocupa. Me meto directo al minero, que quienes me conocen de años saben que es un sector que a mí me apasiona, me gusta, lo respeto y lo admiro. Y porque lo respeto y admiro, tengo una especie de pacto con los que me conocen de siempre hablar con honestidad intelectual. Entonces, bajo esa premisa, les recuerdo esta lámina. Sé que hay 3 personas en esta sala que ya la oyeron hace un par de años, solo esta lámina, pero quiero partir para los que es la primera vez que me escuchan. Primero, ¿cómo los veo? Yo no trabajo en el sector minero. ¿Cómo los veo desde afuera? Primero, los veo altísimamente productivos. Cuando vas a operaciones de clase mundial, son de clase mundial. Cuando vas a operaciones de los proveedores, de toda esta gente que está aquí, tienen estándares relevantes. Sigue siendo un sector de lo que se llama misión crítica. O sea, cuando uno baja la guardia, el riesgo sube. Entonces tiene uno que estar todo el tiempo atento a que las cosas salgan en un estándar y eso me encanta que lo hagan, pero allá afuera hay mucha gente que no necesariamente entiende esas operaciones. Es una operación de altísima complejidad. Yo cuando creo que ya medio le entiendo a la minería y oigo personas como ustedes hablando de algún proyecto en específico,
me doy cuenta que la complejidad no tiene límites. Hay tantas variables que juegan para que un metal se pueda producir de manera constante y a precios económicos en condiciones de mercados específicas, que sigo admirando la complejidad. Y es excesivamente discreta. Bueno, a lo mejor en Cananea no, porque hacen ferias al lado de la Expo y le echan ganitas acá y traen a la gente y ya vi que son re buenos para la fiesta. Pero en general, jóvenes ilustres en el país, la minería es altamente discreta. Hay comunidades que han vivido al lado de una mina y no han conocido la mina nunca. O la mina no, fuera de usar los hoteles y uno que otro restaurante y hablar con el presidente municipal de repente y en una consulta que la ley ordene, no fraternizan, no se interrelacionan, es bastante discreto. Ahora, estos son los aspectos, pero cada cosa, así como les decía, hay una gris. Ingeniero, prometo, no es regaño lo que voy a decir, es descripción amistosa. Estamos ayer en el pasillo, me decía Candiani, ¿nos vas a regañar? No, yo no regaño a nadie, nada más a veces digo cosas con un poco de impertinencia estructurada, pero no regaño, ¿ok? Ingeniero, a ver, detrás de lo productivo lo que hay es un muy alto impacto en la economía que muchos desconocen. Detrás de una minería riesgosa de emisión alta crítica, lo que hay en muchos directivos es todo el tiempo una posición de defensa. Fernando habló de unas cosas de cómo comunicar y voy a aludir un poquito más adelante, pero hay una especie de personalidad discreta. Detrás de la complejidad hay una incomprensión de los que no conocen este mundo. Y cada vez que un funcionario llega al cargo hay que evangelizar, cada vez que un medio habla de una noticia hay que volverle a decir, cada vez que un niño vuelve a hacer hay que volver a estar. Eso es una cadena compleja, pero sigue siendo un sector incomprendido. Y en la discreción hay una especie de ensimismado ahí, ¿no? La minería le habla a la minería, conviven con la minería, se quieren entre la minería, se casan entre la minería, Hombre, ya, consejo a los jóvenes, consíganse una novia del sector ambiental, o sea, de otro lado, evangelicen por otro lado a la patria, o sea, ¿no? Ahí, bueno, ahí se los dejo de tarea. Pero digamos, esa es la realidad que yo veo en todo el tiempo, en los chicos nacionales, en los grandotes, en los medianos, en los chiquitos, en los canadienses, en los chilenos, esto es lo que escucho. Ahora, ¿qué es hoy la minería mexicana? Y voy a hablar de política pública y aquí les pido que me permitan hacerlo con el mayor de los profesionalismos a mi alcance. El potencial ya lo describió Fernando, yo no tengo que agregarle nada más a la descripción majestuosa que hizo de la importancia de los metales. Lo que sí sé es que hubo una serie de reformas en el pasado que hoy tienen a la minería mexicana atrofiada en su futuro, no cuestionada en su futuro, porque hay cosas que siguen ocurriendo, ¿estamos claros? Hay minería que sigue ocurriendo, pero la tenemos como atrofiada. O sea, es chistoso porque si yo la tuviera que describir es como la minería para adelante, unos no le gustaba, entonces le amarraron la mano y luego le pusieron la pata acá y luego le dijeron síguele acá y luego le taparon un ojo y sin embargo se mueve, ahí va para adelante, pero está como atrofiado. Entonces la pregunta que siempre me hago es, oye, convencido de que el potencial no se ha perdido y que la geología es la geología y el potencial es el potencial y la gente aquí está, es un poco recordar por qué se ha reducido la inversión en la proporción que le hizo Fernando. Y salí corriendo para quitar esa lámina porque él ya demostró 2, 3 láminas, nada más. ¿Por qué? Vamos a razonar por qué, porque si no entendemos por qué, no podemos saber qué botones debemos de picar. Y Fer nada más me dijo hay que hacer un cambio radical y yo le tengo que poner contenido a ese cambio radical. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Vamos a recordar un poquito a la memoria reciente aquí. Primero, recuerdan que un gobierno, y aquí voy a aludir a tirios y troyanos, o sea, esto no es de colores aquí, voy a aludir a 3 administraciones distintas para que no me digan que nada más melón y sandía. ¿Estamos? ¿Ok? Primero, le quitamos la deducibilidad inmediata a la exploración. ¿Se acuerdan de ese pequeño detalle? Hombre, pero los precios estaban bien. Venían las empresas, seguíamos a todas. Pero alguien dijo, no, mira, vamos a ponerle una carga fiscal adicional. Entonces, además de que pagan derecho, además de que pagan impuesto a la renta, además de que pagan
bueno, no pagan el IVA idéntico a otros negocios, pero además que tiene ese problema eterno del retorno del IVA con el SAI y demás. Vamos a ponerles un 7.5% adicional en las cosas, 0.5 si es oro y platino, pongámoslo acá, lo ponemos en un fideicomiso. Luego llegó alguien más, dijo, no, ya el fideicomiso no me gustó, entonces lo remó y lo pasó al otro lado, y el sector aquí registrando y allá afuera le entienden re bien. Y luego dijimos, no, mira, en otras políticas públicas llevamos 5 o 6 años incrementando el costo laboral estructural total. Sé que el costo de mano de obra en proporción a los gastos de capital que tiene la minería aquí no es tan relevante, pero hay otras razones por las cuales esto es sensitivo. Y luego dijimos, oye, pero como eso no es suficiente, entonces proyectos operativamente listos, vamos a retrasar los permisos por cualquier razón. Estoy hablando como mexicano, como si yo fuera la voz del Estado mexicano, ¿estamos claros? Entonces, oye, pero ya está listo, sí, pero no le des el permiso, sí, pero sí, pero revísale el permiso, sí, pero cancélale el permiso, sí, pero limítale el permiso, sí, pero litígale el permiso, sí, pero, y el pero pónganselo ustedes porque saben más que yo. El caso es que había esta parte, y esta parte allá afuera empezó a cambiar la velocidad relativa. Vieron los que estuvieron en la lámina de Fernando un dato donde decían, en un año 2012 hubo 14 proyectos, en todo un sexenio hubo 14 proyectos, en el siguiente sexenio hubo casi 0 proyectos. Eso nos tiene que gritar algo, jóvenes. Nos tiene que decir. Y luego hay otro elemento que finalmente hubo una reforma a la ley que impide la expedición de nuevas concesiones como la teníamos. Cuando Fernando, que miren que Fer es un diplomático de carrera, que sacarle una crítica en público es casi imposible, de repente dijo, bueno, es que en una de esas alcanzamos el lugar 84 de la lista de Fraser. No, bueno, eso ya son serias declaraciones de Fernando Alanís. No, creo que hay lugares todavía peor, pero esto es lo que explica. Entonces, cuando alguien me dice, oye, Mauricio, ¿cómo arreglamos el sector minero? Tendríamos que convencer a tirios y troyanos, mayor velocidad acá, una repensada por acá, menor costo por acá, esto difícilmente lo vamos a poner, pero viabilidad por acá, y allá arriba un repensamiento fiscal al asunto. Es decir, cuando hablemos con un legislador, jóvenes, de esto, cuando estemos en la tele, en un medio, y digan, ¿qué hacer de minería? Decir un cambio radical genérico no resuelve, es decir, ¿qué tendríamos que hacer? Y tendríamos que estar repensando estas 5 cosas, repensándolos de manera estructural. Cuando yo voy al extranjero y hablo con los mineros que sí conozco afuera, su conversación generalmente alude a esto. Con el paraguas ahora del Estado de Derecho en su conjunto, ¿me explico? Con el tema de seguridad en su conjunto, pero esa es una preocupación de todo el sector privado, no es nada más del sector minero en su conjunto. Y que sube, mejora, baja, empeora, ahí va, depende el mes y el estado y la zona y la industria que platiques. Ahora, ¿qué tenemos que estar analizando y por qué cuando ustedes me han visto por años presentar esta gráfica que hicimos un día en mi oficina cuando yo dirigía una empresa de promoción de proyectos mineros hace algunos años, lo más complejo para los que no nacimos en una mina y no entendemos los microdetalles de esto y nos cuesta mucho trabajo entender que algo empieza con una evidencia y una prospección muy simple y que aquí hay 1000 proyectos y que luego pasa una fase de exploración más avanzada y aquí nomás hay 100 proyectos y luego pasan a desarrollo una vez que pasó la barrera del permitting y toda la permisión y aquí hay 10 proyectos que pasan acá y nace uno en una proporción de 1000 a 1. 1000 a 1. Yo todavía los veo y no pierdo la capacidad de asombro. 1000 a 1. O sea, nomás llevemos el otro, es como si de cada llanta que agarráramos una funcionara. O sea, es una, que cada avión que hiciéramos uno sí vuela. O sea, es una locura. 1000 a 1. Y Fernando dijo 15 años, cuando yo iba al PDEC, que fui varios años, oía decir al revés, oye, pues no es 15 años, campeón, si hay proyectos, hay historias de 50 años.
Y así como hay minas, como aquí, que lleva 100 y copeteado, me corrigen al rato, de operación en distintas escalas, por supuesto, y con distintas leyes, por supuesto, y distintas normatividades, pues igual, aquí hay unas que se pagan, se prenden otra vez, el precio se cae, ¿no? Entonces guardan, si me regresan acá, cambió de dueño, ya no le gustó, viene por acá, se pelearon los socios, viene por aquí, hay dinero de mercado, vámonos por acá, se quita el dinero de mercado, nos regresamos, ponen acá, me ponen una nueva regla, ahí estamos, 1000-1 en ese esquema. Si entendemos esto, entonces voy a positivo y negativo, lo voy a poner en los dos lados. Primero, si hay alguien que sea nuevo en este sector, nada más prométame que se va a aprender esto como mantra en la noche. La ubicación del yacimiento condiciona la localización de las operaciones. ¡Punto! Oigan, Candiani, aquí veo varios jóvenes, por favor, examen cuando me los encuentre de afuera. ¿Qué dijo Candiani? La localización del yacimiento determina todo lo demás. Me tienen que prometer los que son funcionarios públicos, cualquier alusión es mera coincidencia, pero me tienen que prometer que cuando un gobernador, un secretario de Estado, un presidente municipal, un funcionario diga, es que deberíamos la mina de estar cerca de la carretera, no, gober. Más bien la carretera uno la acerca a la mina, no la mina a la carretera, o sea, ¿cómo le explico, gober? Me tienen que prometer, se lo tienen que decir. Entonces, si esto lo tenemos claro, cuando yo digo la minería, porque me voy a mostrar optimista, nos atrofiamos pero no matamos el potencial, es porque el potencial minero de México es extraordinario, porque sigue habiendo depósitos por descubrir, porque sigue habiendo minas por escalar, porque sigue habiendo minas paradas no por geología, sino nada más por aspectos jurídicos, familiares y lo que me digas. Porque sigue habiendo muchas buenas historias que contar. Y porque el desarrollo tecnológico, metalúrgico, de control, de operaciones, de costos, de reutilización de infraestructuras que antes se consideraban rezagadas o canceladas, sigue metiendo a la economía lógica algunas cosas. Y lo seguirá haciendo. Lo seguirá haciendo. Entonces, ¿cómo hacemos que México se mueva en esta dirección y estados como este se muevan en esta dirección? Bueno, hay algunas cositas que voy a traer con pragmatismo frente a ustedes. Y ayer que hablaba con un director de una operación muy importante y le platiqué esta lámina, me llamó la atención un comentario que me hizo. No me voy a acordar del nombre, pero sí les voy a decir el comentario al final, ¿ok? Primero, hoy tenemos que minar con criterio jurídico. No se me emocionan los abogados, pero con criterio jurídico. Si tú no tienes un denuncio perfecto, así como de salón, ¿se acuerdan? Bueno, los que han promovido proyectos saben de eso. El cuerpo está aquí, nada más, el denuncio lo tengo perfecto, así todo esto. Voy en la parte baja de la vida de la concesión, ya tengo mina, tengo 49 años para adelante, cubierto, y todavía hacia donde se vea la mineralización y el potencial al futuro, jurídicamente estoy en orden. De esos hay poquitos, jóvenes. Cuando uno ve mapas de concesiones mineras de algunos estados, es una cosa así, cosa que estudiamos en el Congreso, por cierto, una vez que un abogado de entonces quería llevar la cartografía minera a sistemas de cuadrantes, y estaba bien interesante la idea, pero resultaba retadorcísimo por el tipo de estudios periciales que nosotros usamos para la expedición de una concesión. Entonces, bajo esa lógica, tenemos que estar viendo que hoy en México se mina donde se puede minar. O sea, vamos a ir generando, en lo que arreglamos la minería, 2 carriles. El del sector público que congeló, y permítanme decir un dato, porque por cierto, desayuné con el que considero de buena fe mi amigo Fernando Aboitis hace poco. Me decía, es que el Servicio Geológico Mexicano va a explorar con toda la energía. Le dije, con toda la energía va a explorar con $2.8 millones de presupuesto al año. 2.8, Fer.
2.8 para la mina que tengo aquí al lado es como darle un palazo a un cerro. Aunque la pala que compren en la palería sea de las grandototototas, no deja de ser pala. Un palazo. No vamos a tener mucho ahí. Pero entonces lo jurídico con lo técnico se vuelve mega relevante. Una concesión va a valer más o menos en función de la vida, no nada más de la geología, sino de la vigencia de la concesión. Un plan de minado, una estructura de obras, la gente la oigo en los consejos directivos, en los comités de decisión, poniendo mucho más en esto. Hoy veo un México, y ayer no fue la excepción, le llamo yo comunicación bipolar. A ver, a lo mejor soy el único que lo vea, pero lo voy a confesar en un plan de amistad. Uno escucha la narrativa de las autoridades federales y se ha atenuado un chirrín, pero en general, Fernando lo dijo, en el Plan México está la minería, pero los bajaron, jóvenes. No lo digas, mejor no le muevas. Yo hablo con un legislador de cualquiera de los 3 partidos que integran la mayoría del Congreso y en cortito me dicen, sí se debería. Sí, tienes razón, hay que cambiar. Sí, esto se debería de hacer. Pero en público dicen, no hay condiciones de cambio. O es que no podemos contradecir a fulano de tal en vigencia de su cargo o no en vigencia de su cargo. Le llamo yo comunicación bipolar. Como tengo amigos en gobierno y en todos los partidos políticos, a veces se los digo directo, ¿no? Les digo, esto es como bipolar, güey. O sea, en un lado del día con unas personas dices una cosa y en otro lado del día con otras personas dices otra cosa. No me está gustando el asunto, pero es lo que hay. Ahora, la buena noticia de eso es que eso cambia muy rápido. O sea, cuando una medida no goza de apoyo institucional en un sector, lo he visto en otros sectores de la economía, voy a poner un ejemplo de esto, entonces, tarde o temprano el sector está empuje, un cambio, empiezan los cambios individuales, como muchos lo han estado haciendo, Sonora lo hace muy bien, no todos los estados lo hacen igual de bien, y de repente algo cambia, se abre como un huequito a nivel federal y ¡pum! Se procesa el cambio y se hace como muy lógico, no sé si me explico, porque en el fondo había unos que lo querían cambiar, pero nadie se atrevía a ser el que encabece esa voz. Entonces, creo que por ahí viene algo que tengo que decir. Ahora, hay criterios burocráticos inconsistentes, pero eso lo hemos tenido todo el tiempo. Hoy los proyectos, y en Estados Unidos igual, los determina la velocidad de los permisos. Entonces, tan importante hablar con economía como hablar con medio ambiente, como hablar con el organismo operador de aguas que corresponda, depende del tipo de interés que tengan. Tan importante como hablar con la persona de seguridad pública o de lo que sea para un asunto, de infraestructura para otro, de caminos para otro. Es decir, hay que estar todo el tiempo en los permisos, todo el tiempo. Ese es el flavor of the month, como le dicen los gringos a este tipo de cuestión. Los permisos determinan la velocidad del proyecto. La tecnología acelera, los permisos frenan. La inteligencia humana mueve, la inteligencia a veces burocrática frena. Es decir, hay que estar todo el tiempo en ese esquema de construcción de proyectos. Y hay otra cosa que yo siempre diré que el diálogo político es crítico, pero esta palabra, la indispensabilidad, la tiene este sector que comunicar mañana, tarde y noche. La indispensabilidad no puede ser conceptual, tiene que ser concreta. Los primeros que deberían de estar defendiendo la minería son los usuarios de los metales del sector minero. Pero es paradójico, y pongo un paralelismo. Los proveedores de la industria automotriz son los primeros en salir a defender en radio cuando le quieren poner un arancel a un auto. A ustedes les querían poner un arancel de 25% en cobre y oro hace 5 minutos. Y yo no oía díganme un usuario de cobre relevante, una empresa de telecomunicaciones, una empresa de autos, una empresa de microprocesadores, diciendo en los medios que eso era mala idea.
Entonces la comunicación no es nada más del sector hablando, es del usuario que tiene un artefacto indispensable para su vida, que tiene que ser el primero en defender lo otro. Se los dejo para la reflexión, pero la indispensabilidad es parte, por cierto, de un conceptazo que ya se fue Fer porque sé que tenía que tomar un avión, pero él y yo compartimos gusto por un autor venezolano que habla que la real resiliencia se da de la opcionalidad y de la indispensabilidad. Les dejo esa tarea para que revisen, por favor, esos conceptos. Ahora, esta frase me la oyen mucho, pero los desafíos se hacen más complejos frente a la irracionalidad. Y la irracionalidad del mundo hoy tiene nombre. Hoy tiene nombre, y no mexicano. Hoy el mundo gravita en torno a la idea de recomponer los equilibrios mundiales a partir de los aranceles. Muchos amigos economistas me dicen que esa visión mercantilista del siglo XVIII está más que superada, pero me queda claro, antier en el IPADE tuve una conversación privada con un ex subsecretario de Comercio de los Estados Unidos y me dejó esta frase en la mente. Dijo, el tema es que el grupo en el poder en Estados Unidos cree que otra vez el poder y la fuerza de los grandes es para presionar a los débiles. Es una lucha de fuerzas. Ahora, ¿qué es lo que tenemos que aprender los mexicanos de esta nueva realidad? No es los aranceles en lo que los quitan. Y por cierto, hay un comentario del que disiento de Fernando que dijo del Temec y voy a hablar de él. Pero lo primero es, hay que entender qué está en la mente de este cuate. Y paréntesis para los que tienen menos de 25, 30 años en esta audiencia, tengo algunos, y luego otro paréntesis para los que tenemos más de 35 años en esta audiencia, ¿ok? A los que tenemos más, nos pasamos una generación departamentalizando la relación con los Estados Unidos. ¿Qué quiere decir esto? Es tan compleja la relación que tenemos en es una de las fronteras más complejas del mundo, si no es que la más, que un día nos pusimos de acuerdo y dijimos, a ver, los mexicanos acá, los gringos de este lado, y entonces, si vamos a hablar de seguridad, siéntalos de seguridad con los de seguridad y que ellos hablen, y si se enojan, pues que le avisen a sus jefes, pero que se enojen ellos, ¿ok? Porque en otra mesa están hablando los de agricultura con agricultura, y en otra mesa están hablando los de autos con autos, y en otra de departamento. Entonces, si estaban furiosos por un issue de agricultura, al departamentalizar no contaminaba los temas de seguridad. ¿Me va siguiendo esta audiencia en esta reflexión? Ok. La nueva realidad de este hombre, lo que está cambiando en el mundo, es que él cree que todo es negociable con todo. Ese es el cambio de paradigma en los Estados Unidos. Entonces, los aranceles no están en función de la complementariedad económica México-Estados Unidos o México-Canadá, sino están en función de lo que hagamos en materia de seguridad e inmigración. Con algunos matices, pero mezclaron los cables. Para bien en unas cosas si quieren y para mal en otras, y creo que tengo argumentos de los dos lados de la mesa, pero los cables están mezclados. Esa es la nueva realidad. Eso es lo que nutre la incertidumbre ahorita en los negocios, porque tú puedes estar y diciendo, ay, hay un problema de aduanas y yo no exporto directamente, no importa, pero si de repente alguien por un tema migratorio cierra las aduanas, colapsa la logística, mueve los sistemas carreteros, descompone las rutas y tu flete en Morelia, México se afecta por un tema de allá arriba. Es un tema de la mezcla en su conjunto. Y si esto lo tenemos claro, entonces permítame decir desde dónde hay luces para el optimismo, consciente de que 48 horas antes de que yo llegara a Cananea, hubo los precriterios de política económica que les dije, y el anuncio ayer de todos los aranceles al mundo que entrarán en vigor el 5 de abril.
y donde ya tenemos luz de cómo nos vieron como mexicanos. Y hay un par de buenas noticias que quiero dar en este auditorio. Primero, ¿ustedes se acuerdan del autor Tito Monterroso, los que somos latinoamericanos aquí, que escribió el cuento más pequeño del mundo, que dice algo así: y cuando amanecí, el dinosaurio estaba ahí? Se acaba el cuento y vendió no sé cuánto. Y cuando amanecí, el Temec seguía ahí. Y el Temec no es nada más que el oro y el cobre considere arancel cero, sino que en estas nuevas medidas consideró Trump que el oro y el cobre se mantenían arancel cero. No lo tocó, ni con el pétalo de un. Tiene que ver con la explicación que dio Fernando de lo importante que es el cobre para efectos industriales y de lo importante que es el oro para efectos, pues, de estabilidad global, macroeconómica y otra serie de cosas. No lo tocó. Segundo, cuando alguien me dice, Mauricio, el Temec es solo cero aranceles, creo que no está entendiendo lo que produjo eso de cambio en una generación. Por eso le hablo ahora a los de menos de 35. El Temec permite libre flujo de capitales. Nuestros negocios pueden hacer transferencias no controladas de un lado para otro, hombre, vigiladas para que no le demos dinero, pero podemos hacer transferencias de capital, ventas, dinero, cobranza, tesorería, movimiento, inversiones, líquidas, no líquidas, físicas, no líquidas. Podemos ser los mexicanos dueños de empresas allá, los gringos dueños de empresas acá. Y está en función de eso. Eso no se ha tocado ni con el pétalo de una declaración. Y lo tercero es que el documento que se hizo público ayer en El Mundo valida que el Temec, en un mundo que está deteriorando las condiciones estructurales del libre comercio, resulta que aquellos bienes que se produzcan cumpliendo las reglas de interacción del Temec entran con cero arancel en ese contexto a los Estados Unidos. Oye, Mauricio, pero había productos que no lo cumplían. Lo entendí perfecto. Es poco menos de la mitad, pero lo entiendo perfecto. Voy a hacer los números con ustedes. Y síganme en esta reflexión por si caen en un supuesto en el sector minero en 5 minutos de lo que voy a decir. Lo que no cumplía las reglas de interacción del Temec se metía a los Estados Unidos bajo el tratado firmado con la OMC como nación preferente, nación más favorecida técnicamente se llamaba, y solo pagaba el 2.5 de arancel. Si para cumplir las reglas de integración las necesidades de capital eran enormes y el ratio de pago de capital no te permitía o no te hacía lógico hacer esa inversión porque te salía más barato pagar el 2.5 y trasladárselo al consumidor americano, no lo hacías. Era mejor exportar con el 2.5. Si ahora el ratio te lo movieron de 2.5 a 25, los economics de esas inversiones de transformación cambian y va a haber empresas cambiando ciertas cosas para cumplir dentro del tratado y poder mandar a cero. ¿Me va siguiendo esta reflexión, este auditorio? Entonces resulta que el Temec, no nada más trasladando el cuento de Tito Monterroso, sino, y sigue ahí. Y mientras otros países del mundo van a pagar 10, 15, 20, 30, algunos bienes manufacturados en México van a pagar cero, entre ellos un montón, no me quiero decir todos porque se me puede estar yendo uno, era de 367 páginas el documento que revisé ayer a la brava y puede haber por ahí uno que se me pele, pero los más del sector minero no tienen afectación directa. Entonces, buenas noticias ahí, hay una luz ahí. Y luego, ¿se acuerdan que yo decía, mezcla todo con todo? Entonces, viene en el documento de ayer un pequeño understatement que tenemos que leer los industriales, manufactureros y empresarios mexicanos con atención. Porque dice, en el momento en que se den por satisfechas las reglas de migración y seguridad, quitaremos ese 25% que tienen esos productos y se irá a 12, dice el documento.
Entonces nos acaban de poner una zanahoria económica en el tema económico. Entonces me tienen que prometer que la próxima vez que vean un funcionario federal, un funcionario de Estado, de cualquier Estado fronterizo, le tienen que decir, oiga secretario, oiga gobernador, ahí le encargo los temitas de seguridad e inmigración que nos tienen con pendiente, porque eso va a reducir el arancelino y va a seguir nutriendo la ventaja relativa. En un foro empresarial no tengo que explicar que no hay ventajas absolutas. Todo en los negocios son ventajas relativas al contexto en el que estás viviendo. Y esa ventaja relativa las tenemos que cuidar con eso. Hay otra ventana de luz que quiero traer con ustedes, que tiene que ver con la reforma energética que impulsó esta administración. Ahora, es halo de luz, no faro de esperanza. ¿Estamos claros? ¿Sí? Pero el sexenio anterior, de la apertura que había hecho un sexenio, se fue para este lado. Me pareció mala idea, pero ya lo hizo, para que la describo. Ahí está. Esta administración, muy rápido, se dio cuenta que perdimos un montón de oportunidades por falta de energía eléctrica. Se dio cuenta rapidito. Hayan dicho lo que hayan dicho, no me importa, se dieron cuenta. ¿Estamos claros? Y entonces rapidito usaron el poder que tienen para regresarla como por aquí. No estamos allá, pero ya no estamos acá. Entonces, 3 datos que el sector minero tiene que saber y preguntarle a su gente el que esté. Número 1, el que no esté aprovechando el mercado eléctrico mayorista y sea un usuario calificado, hable con la gente que sabe del tema, y si quiere hablar conmigo del tema, encantado, porque es un tema de favorito para mí, electricidad, pero lo tiene que aprovechar. Yo todavía no entiendo cómo puede haber minas en operación que, no teniendo infraestructura propia de generación, no estén en el mercado eléctrico mayorista. ¿Okay? Segundo, la generación sin permiso en techos de 0.5, que es medio mega, la incrementaron a 0.75 sin pedirle permiso ni a Juan de las Tunas. Tienes que dar un aviso a CFE porque vas a conectar más paneles, pero lo vas a hacer. Por usuario, por medidor. Todos deberíamos de tener esa generación, y más en un estado con el potencial solar que tiene Sonora. Tercero, pusieron un esquema nuevo para que con un permiso relativamente fácil de obtener, dicen ellos, tomen mis palabras con proporción guardada, por favor, vas a poder generar hasta 20 megawatts, que es un montón de energía, 20 megawatts por energía en autogeneración, con la única condición de venderle el excedente en ciertas condiciones a la red eléctrica. No tengo problemas si vas a vender a precio marginal de corto plazo y vas a tener un consumo más o menos 20 megas. Y cuarto aspecto que puso esta reforma es, si tienes un parque industrial que califique con 59 cosas, no les voy a decir que eso es facilito, pero está la opción, ¿no? Vas a poder agregar la demanda de ese parque industrial para poder convertir un solo usuario, entrar a estas opciones, y que ese parque industrial pueda a su vez subvender la electricidad a sus usuarios internos. Esas 4 cosas que acabo de decir son un halo de luz para el sector industrial y de transformación. Y es una reforma recientemente aprobada. Oye, Mauricio, deberíamos de estar en un esquema no limitados por CFE, haciendo otras cosas, impulsando un mercado abierto, se las compro. Pero como no estamos ahí, vamos a usar las que sí están para eso. Y hay mucho material que hacer. Y por último, y lo más sensitivo, ¿dónde veo el halo ahí más o menos de luz? Si esto nos dice algo en el sector energético, esto se puede extrapolar al sector minero. Y les puedo decir de buena fuente, que un grupo del gobierno federal ya entendió que la reforma del sexenio pasado fue muy mala idea. Oye, que no se atreven a confrontar. ¿Se acuerdan que les dije que había esta especie de bipolaridad para entendernos en comunicación? Bueno, no lo van a decir en público ni quemándosele los pies, ¿estamos? Pero entonces están analizando cómo en un esquema de esta administración, que hay que dar mérito, ha reducido esta animosidad al interior respecto de la minería. Entonces,
hay algo de margen en los reglamentos pendientes de publicar. Permítanme ser poco optimista de acá, porque queriendo arreglar el monstruo con un reglamento no lo vas a hacer, pero para los muy pesimistas, nada más les quiero recordar que la apertura de los 90s partió con un reglamento antes que modificaciones a la ley minera. Yo sé que los chavos esto lo vieron en historia, pero tengo uno que otro veterano que sí lo vivió aquí en la vida real. Segundo, hay condiciones para hacer una reforma quirúrgica. Y que tomen nota los gobiernos de los estados mineros y que tomen nota los dirigentes de asociaciones mineras. Porque ahí están las condiciones. Pero lo que quieren oír es ¿qué le cambio aquí, acá y acullá? Así, no quieren algo que haga olas, me explico, si no quieren algo que pase, le modifiquen. Les puedo poner un ejemplo que yo le he dicho a los legisladores. Oye, ¿no quieres expedir nuevos títulos de concesión minera allá en Juan de las Tunas porque el Servicio Geológico Mexicano con sus $2.8 millones al año un día va a llegar para allá? Está bien, lo respeto, ¿ok? Pero si el señor tienen una operación minera aquí y había un lote abierto que ahora controla el Servicio Geológico Minero por acá y es adyacente, podríamos diseñar un esquemita para dar algún tipo de preferencia en la expansión de esa concesión con el argumento de se va a integrar a una operación existente. No es especulativa, que es lo que les preocupaba. Yo no sé si se acuerdan de los argumentos del momento. ¿Qué le tenemos que cambiar a la ley para que eso, ¡pum!, de repente sea posible? ¡Pam!, se haga en el reglamento, ¡pum!, se ponga un instrumento en servicio geológico y ¡pam!, suceda con 3, 4, 7, 10 operaciones mineras. No, eso no los contestarán los abogados, pero hay esa oportunidad de hacer ese tipo de cambios, de reformas quirúrgicas. Le voy a poner nombre y apellido. Hay un grupo de diputados de Morena que está preparando un foro de minería para el mes de julio o junio, no me acuerdo bien, me invitaron, pero no me acuerdo ahorita de fecha. Y todavía estoy pensando que tuvieron la amabilidad de invitarme a hablar de inversión minera. Les dije, oigan, no sé si lo que les voy yo a decir les va a gustar escucharlo, pero estoy pensando. Y me dijeron, el pedido que quiero que hagamos es que con tus amigos del sector llegues con 7 puntos que podríamos modificar en este esquema de reforma quirúrgica. A lo mejor los 7 pasan 4, pero tenemos que pensar ideas. ¿Ok? Y tercero, hoy lo que veo diferente, que es un aro de luz y que me gusta, lo percibo más en los estados del norte que en otros estados, es que hay una interlocución no confrontativa. Que no sea confrontativa no quiere decir que esté alineada en perspectiva, ¿se entiende la diferencia? Pero es muy diferente que no quieran hablar contigo, o que si quieran hablar contigo es para denostarte y decirte todo lo que no deberías de hacer, a que te reconozcan como sector productivo indispensable y puedas platicar diferentes perspectivas de cómo hacer lo que se tiene que hacer. Hay un mundo de diferencia. Termino entonces, amigos, esta reflexión diciendo el sector minero puede operar cambios para modificar esa atrofia. Va a ser lento esta cosa. Como la apertura de los 90s, más o menos estaba yo haciendo cuentas. Principio de los 90 se abre el reglamento, siguientes años de principios de los 90 se abre la ley. La última reforma de generación para pulir la apertura fue en el 2005, es decir, del 90 al 2005 hubo 15 años para totalmente tener un régimen abierto que molestó a un grupo que sentía que eso era una exageración y lo llevó al otro extremo. Si creemos que la política es pendular, entonces este es un plan a 10 años. Pero amigos, habiendo oído a Fernando y habiendo oído a muchos canadienses en mi vida que saben un chorro de minería, y americanos y londinenses, 10 años en el sector minero es relativamente poco. Es mucho para la vida de una persona, pero es muy poco para la vida de un sector como este. Termino, amigos, diciendo que no se le olvide este sector, que al mexicano estándar siempre le gusta el beneficio, pero no el proceso ni el perjuicio.
no se les olvide. ¿Se acuerdan? A los chavos, así como les dije, la ubicación del depósito condiciona las operaciones. Ahora, a los más chavos acá, y a los no tan chavos, porque luego se les olvida, jóvenes, al mexicano le gusta el beneficio, no le gusta el perjuicio. Entonces, cada vez que oigan a alguien quejarse de un tajo, pues sí, hay gente que los tajos no le gustan, porque como decía mi abuela, que no era minera, pero era bien clara, decía, pues no es linda, pero sí indispensable. Lo cual me lleva a decirles, excepción hecha a mujeres hermosas que están en este foro, los señores son bien feos, pero son bien listos, los que están aquí. No son lindos, pero sí son indispensables. Entonces, no hay que negar el perjuicio, como se lo digo igual a los gasolineros, igual a los petroleros, igual a los constructores de carreteras. Existe un perjuicio cuando tú haces una obra de esto, que te digo a ti, doctor, tú le sabes esas cosas, ¿ok? Pero hay que estar hablando del beneficio todo el tiempo. Entonces, amigos, a mí me parece, hoy no hablé mucho de la comunicación porque quise venir con la reflexión del TEMEC, pero la minería tiene que rebrandearse. Y aquí es donde voy a complementar una idea que dijo mi buen amigo Fernando hace un momento, cuando dijo, necesitamos más gente técnica preparada. ¿Se acuerdan de esa frase que venía en la parte de abajo? Ahora yo le hubiera puesto, necesitamos más voceros preparados del sector. Más voceros preparados del sector. Necesitamos que el mejor discurso de la noche sea del líder minero. Que la mejor entrevista del radio de la tarde sea del experto de ustedes en operaciones. Que puedan decodificar un sector igual a un niño de 5 años que aún en un debate con un ambientalista. Que tengan esa capacidad de comunicación tan hábil como la tienen para mantener 24/13 una operación de misión crítica. Porque hoy vivimos en un mundo donde alguien que puede no saber mucho puede desordenar un país. Y alguien que sabe mucho bien comunicando puede reordenar un sector. Entonces, consíganse, desarrollen, pulan mejores voceros en una lógica de rebrandear una industria. Y en caso de duda, estudien la transformación que hubo en Canadá de bitumen, palabra horrenda del español, a la cosa chipocluda que hoy los canadienses dicen oil sands. Eso es un rebranding de una industria que no es linda, pero es indispensable. Entonces, amigos, me encanta venir acá. Termino puntual porque así me lo han pedido las personas. El que quiera, más adelante podré continuar la conversación en redes sociales como lo hago, o en los pasillos, porque voy a estar todo el día amablemente invitado por los amigos de AMSAC. Pero por lo pronto, les digo, en este mundo tan complejo que he descrito y en este país con enorme potencial, pero estas atrofias que de repente nos da, yo he aprendido que no triunfa ni el más listo, ni el más atlético, y a veces ni el más rico. Triunfa el más hábil, el mejor comunicador y el que más rápido se adapta. Así que quiero ver una industria minera transformándose ágilmente, comunicando astutamente y echados para adelante, porque lo que sí coincido con muchos de los que han hablado aquí es viene un nuevo boom minero. Pero esa, amigos, como diría un anuncio de los 90s que los chavos no me van a entender, esa es otra historia. Muchas gracias.